a través de la pared uterina y pared abdominal podemos llegar a determinar estos conceptos, ¿sí? Las maniobras del locro son el número de 4 maniobras, ¿ok? La primera maniobra del locro, como se ve acá en la imagen, ¿dónde colocan las dos manos del examinador? Fondo uterino, estos serían los senos y por debajo está en el fondo uterino, lo coloca acá, las dos manos. ¿Y qué es lo que evalúa en el fondo uterino? Eso, la altura, va a determinar a qué altura está el fondo uterino y a su través podría ver indirectamente el contenido, si es una cabeza, si es la nalga o qué hay ahí, ¿sí? Pero fondo uterino. La segunda maniobra que hace, del fondo uterino va a los costados, va arriba y va a los costados, ¿sí? Las dos manos a los costados va a ir palpando para determinar que el dorso fetal. Y si yo sé que el dorso fetal está o a izquierda o a derecha de la mamá, estoy evaluando ¿qué? Posición fetal, ¿sí? La tercera maniobra, yo tenía 2 acá, la tercera lo hago con 1. 2, me quedo con 1. ¿En dónde? A nivel del hipogástrico. Y lo que yo evalúo es la presentación. A nivel del hipogástrico hago esta maniobra para saber si lo que yo estoy tocando es una pelotita, es más infilada, es como que pelotea, le hago así pelotea. En cambio, si fuese nalga, es más grande, es blando, ¿sí? Y yo le quiero mover, casi no se mueve, ¿sí? Para diferenciar la presentación, si es cefálica o pelviana, o no hay presentación, porque si fuese tan transversa, va a estar hueco, no va a haber nada que lo cubra. Y la cuarta maniobra es, si yo estaba haciendo esto, me doy la vuelta y miro a los pies y coloco la mano ahí, para saber si esa presentación está encajada o no, es decir, ya está dentro de la pelvis o todavía no está dentro de la pelvis. Esa es la maniobra del leuco. Repasemos. Primera maniobra. Dice, con los bordes cubitales de ambas manos, delimite el fondo uterino y palpa su contenido. En esta forma se reconoce el polo del ovoide fetal que ocupa esa región. Si se trata de una presentación cefálica, si hacia acá abajo es cefálica, arriba es el polo podálico, ¿sí? Polo cefálico redondeado, duro, regular, permitiendo cierta movilidad si está libre y pelotea. En cambio, el polo uterino y su contenido. ¿Ok? Segunda maniobra es a los costados. Con ambas manos extendidas se palpan los costados del útero grávido y se determina hacia qué lado se encuentra el dorso fetal. En la situación longitudinal, el dorso se aprecia como una superficie regularmente plana o ligeramente convexa, lisa y resistente. En el lado contrario, este sería este dorso. En el lado contrario, se localizan como pequeñas partes desiguales, agudas o obtusas, móviles que se desplazan con la palpación. La segunda maniobra que nos da, posición fetal, ¿sí? La tercera maniobra es una sola mano, es unimanual. Con la mano hábil, ya sea o a derecha o a izquierda, se hace una especie de pinza, de tenaza, y se busca la presentación por encima de la síntesis del pubis. Nos da la presentación y la movilidad de la misma. Y la cuarta maniobra, de vuelta es dos manos, pero es mirando hacia los pies. Si yo estoy acá trabajando, tengo un pequeño giro y mirar hacia los pies de la mamá. La punta de los dedos de ambas manos se van a introducir lateralmente entre lo que es la presentación y los huesos del cubo, con las palmas ayudadas en la doble. Hasta aquí lo que nos ayuda a terminar es la
altura de la presentación, grado de penetración, es decir, el encajamiento. Porque si está por encima del cuello va a estar móvil. Voy a buscar, va a haber un juego. En cambio, si ya está en esos planos del box que vimos, primer plano, segundo plano, ya no vamos a poder meternos la mano, así que se corre el segundo y tercero, ¿sí? ¿Se entiende lo que son las maniobras? Sí. Para poder entender las maniobras teníamos que entender primero estos conceptos, ¿sí? Y para entender estos conceptos teníamos que entender lo que era la pelvis y el espíritu superior. ¿Está bien? Sí. Ahora, auscultación fetal era otro signo de certeza. Por un lado era sentir las partes fetales, ¿sí? Que podemos sentir movimientos también, nos confirma el embarazo, y o si auscultamos latido. Confirma el diagnóstico de embarazo, establece si el embarazo es simple o múltiple, si escuchamos varios focos de auscultación, verifica la vida del feto e indica también si es que hay sufrimiento fetal de acuerdo a cuántos latidos lo tiene. Los latidos fetales normal va de cuánto a cuánto. O sea, nosotros adultos, ¿cuánto es lo mínimo y lo máximo? De 60 a 100. Por debajo de 60 es bradicardia y por encima de 100 es taquicardia. ¿Y en el feto cuánto es normal? ¿Mínimo? No entiendo. 120. Máximo 160. ¿Sí? Por encima de tal y por debajo de 120 estamos hablando de bradicardia fetal. ¿Sí? Taquicardia fetal severa, por encima de cuánto? Severa. 180. Entre 160 y 180 sería una taquicardia leve, no hay moderada, leve severa. Y bradicardia fetal severa, por debajo de cuánto? De 100. Entre 100 y 120 es una bradicardia leve. ¿Ok? Bueno. Para la auscultación fetal podemos usar, y que tenemos acá, que vamos a quitar después de la siguiente clase, es el estetoscopio de Pinar. ¿Sí? No usamos el famoso estetoscopio más largo, todo más largo, porque poco o nada se logra escuchar con el normal, porque hay mucho panículo adiposo, está la parte del líquido amniótico que hace mucha interferencia. Cuanto más cerca estamos, mejor. Y o con el ecosón, que suele haber acá, pero le falta pinto. Es nada más para que mires. También vamos a escuchar. ¿En dónde? Auscultación clínica del latido cardíaco fetal. La identificación del latido cardíaco indica que el feto está vivo. Se debe realizar a partir de 18 semanas si usamos el Pinar. ¿Está bien? 18 a 20 semanas también dependiendo del panículo. Pero si usamos el ecosón, el dispositivo que es un Doppler, que es el detector fetal, a partir de la semana 12. Y si lo hacemos por ecografía, a partir de la semana 7. Ya podemos escuchar la voz, ¿sí? Características del latido fetal: es rítmico, una frecuencia de 120 a 160, como lo mencionaron, lo mínimo y lo máximo. Y la intensidad. La intensidad de ese sonido, vamos a escucharle más fuerte o más alejado, de acuerdo a qué distancia entre ese dorso del feto y la superficie del abdomen. Ahí es donde yo les decía que les puedo complicar. Yo les decía dorso. ¿Qué dorso es? Posición derecha. Pero no es lo mismo que sea, otra vez, es un dorso derecho anterior, que sea un dorso derecho posterior. ¿Sí? Si es un dorso derecho anterior, su latido voy a escuchar de mayor intensidad colocándola acá al pinar que uno que sea posterior. ¿Sí? Al igual que la izquierda, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice acá? Distancia entre el dorso del feto y la pared del abdomen de la madre. Volumen del líquido amniótico. Cuanto más líquido tenga en el abdomen, es menor la intensidad que voy a escuchar porque el sonido se dispersa. ¿Sí?
Y o el espesor del panículo adiposo. Cuanto más gorditas somos, menos el latido que podemos también escuchar. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, nos dificulta más el trabajo. ¿Cómo es la técnica? Usando el estetoscopio de Pinar. Se sitúa en el abdomen materno sobre la localización del dorso fetal para identificar el foco de máxima intensidad. Por eso que es importante primero realizar las maniobras del dedo para que yo pueda determinar qué presentación es y qué posición es. Si es cefálica, dorso izquierdo, entonces yo me tengo que situar a izquierda y por debajo del ombligo. ¿Sí? Vamos a seguir. ¿Qué es lo que yo coloco? O sea, cefálica, dorso izquierdo, yo estoy buscando su hombro. Voy buscando su hombro porque el latido se transmite a través del hueso, la mayor intensidad. Entonces, lo que yo estoy buscando es colocar acá el pinar. ¿Sí? Entonces, una vez que yo escuche, ahí voy tratando de movilizar en esa zona donde voy a escuchar mayor intensidad. ¿Sí? Para luego, el oído se apoya por el pinar, el explorador se queda mirando a los pies de la paciente, una de las manos coloca en el fondo uterino y la otra mano coloca en el pulso radial de la mamá, porque lo que yo estoy escuchando tiene que ser totalmente diferente a su pulso radial. Porque hicimos la diferencia, la mamá tiene que tener entre 60 y 100 latidos y el feto tiene que tener entre 120 y 160, porque si me coincide ambos, o hay óbito fetal o no hay embarazo. ¿Okay? Presentación cefálica normalmente es a mitad de camino entre el ombligo y la espina ilíaca anterior superior. Y si es pelviano podálica, es alrededor del nivel del ombligo. ¿Qué sería? Encefálica. Normalmente encefálica sería la cabeza acá, ¿verdad? Y si yo busco su dorso, si es dorso izquierdo, estaría más o menos en una distancia imaginaria del ombligo a esta espina ilíaca superior. Entonces yo busco una distancia del ombligo a la espina ilíaca, entonces coloco ahí el pinar. ¿Sí? Si es que es derecha, si es izquierda, el ombligo, la espina ilíaca izquierda, a mitad coloco mi pinar. Cefálica por debajo del ombligo, o a derecha o a izquierda, de acuerdo a la posición. Y si fuese pelviana, es más o menos a la altura o ligeramente por encima del ombligo. Porque si está sentado, el hombro sube por encima del ombligo, dependiendo del tamaño fetal, obviamente. ¿Sí? Entonces, a nivel umbilical o por encima, ya sea a derecha o a izquierda, si es que su posición es derecha o izquierda. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es lo que vamos a practicar ustedes. Tacto vaginal es como la exploración ginecológica también. La exploración vaginal durante la asistencia del parto es fundamental en el diagnóstico del trabajo de parto y para la evaluación del progreso del mismo. Factor de riesgo de infección materna y neonatal si es que lo hacemos cada 30 minutos, porque no hay que sacar. El tacto vaginal es siempre un tacto séptico, es decir, usar guantes estériles en lo posible. Indicaciones: pacientes gestantes ingresadas en la unidad de dilatación durante la asistencia al parto. Contraindicaciones: si ya tenemos un diagnóstico previo de placenta previa, no se hace tacto, se hace solamente especuloscopía, ¿sí? Ya sea sospecha o diagnosticada. Y si es que hay una hemorragia vaginal de origen desconocida, es una gestante con hemorragia y no sé por qué, tampoco se le hace tacto, solo que se coloca en el pecho. ¿Sí? La técnica: colocar guantes estériles, pedirle a la mujer que relaje los muslos y la pierna, con los dedos pulgar y anular separar los labios mayores y menores para que entreabrir el introito. Es lo mismo que una exploración ginecológica. Insertar los dedos índice y medio bien lubricados de las manos dominantes en la vagina hasta que toque el seno. Siempre usar lubricante, siempre usar vaselina, excepto cuando no voy a usar lubricantes.
Cultura. Cuando ya hay evidencia de rotura de membranas. La bolsa amniótica ya no le protege. Entonces yo no puedo colocar vaselina y meter el dedo porque ya puedo estar metiendo vaselina en cavidad amniótica. ¿Sí? Colocar la mano con la muñeca recta y la puedo girar hacia abajo. ¿Sí? Lo que se busca hacer es, acá vamos a encontrar que para la práctica hay unas reglas en donde lo que se busca es que se introduce el dedo y se entreabre para medir, porque cada mano de nosotros es diferente. Yo soy mano cortita, dedo cortito, otros pueden tener dedo más largo, si son varones que son más anchos. Entonces cada mano es diferente para decir, para mí esto es un 4, pero para alguien puede ser un 3 recién, o para otro puede ser 5, dependiendo de la habilidad de los dedos. ¿Sí? Entonces este sería un cuello cerrado, este sería un cuello de 1 centímetro pero bien borrado. Acá sería bien borrado con un cuello de 3 o de 5 como dice ahí, o completa 10. Eso únicamente es con práctica, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Las 3. A ver, muchachos, ¿qué más vamos a traer acá un ratito la mujer? Vai, gente, pode levar a mulher só.